Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado de traerles un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, específicamente en la relación más comentada y seguida de los últimos años, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desentrañar, sin censura, comentarios jugosos, secretos explosivos y todo lo que se habló, se rumoreó y se filtró sobre esta pareja que nos hizo soñar a todos. Vamos a bucear en las declaraciones más impactantes, en los detalles que nos perdimos entre tanto rumor y en esas pequeñas pistas que, vistas ahora, revelan mucho más de lo que pensábamos. Antes de que empecemos a chismear y a analizar cada detalle, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo, las series turcas, entrevistas exclusivas y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos con el chisme. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más emblemáticas y mediáticas del panorama turco reciente. Se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. La química en pantalla era innegable, una chispa que se sentía, que se palpaba en cada mirada, en cada abrazo, en cada escena. Pero, ¿hasta qué punto esa magia se trasladó a la vida real? Desde el principio, los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla fueron imparables. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de análisis minuciosos de cada gesto, cada mirada, cada comentario. Los fans, como siempre, se convirtieron en verdaderos detectives, buscando pistas, interpretando señales, y por supuesto, soñando con que ese amor ficticio se volviera realidad. Y parecía que sus deseos se estaban cumpliendo. Empezaron a aparecer juntos en eventos, en fiestas, en cenas románticas y las fotos, por supuesto, no tardaron en inundar Internet. Los paparazzis, siempre al acecho, capturaron momentos íntimos, besos robados, abrazos cómplices. Todo apuntaba a una relación, a un romance que traspasaba la barrera del trabajo y que se estaba consolidando en la vida real. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Qué secretos se esconden detrás de esas imágenes y de esos rumores? Bueno, prepárense porque vamos a desvelar algunos detalles bastante interesantes. Uno de los aspectos que más llamaron la atención fue la forma en que ambos actores manejaron la situación. Ni Kerem ni Hande confirmaron la relación de manera oficial durante mucho tiempo. Optaron por una postura más reservada, aunque las indirectas, las miradas cómplices y los mensajes en redes sociales eran más que evidentes. Esto generó aún más especulación y alimentó la curiosidad del público. En varias entrevistas, tanto Kerem como Hande fueron cuestionados sobre su relación. Las respuestas eran, en general, evasivas, pero siempre acompañadas de sonrisas y gestos que dejaban entrever una conexión especial. Kerem, con su encanto característico, solía responder con frases como «ya veremos» o «el tiempo lo dirá», manteniendo siempre el misterio. Hande, por su parte, se mostraba un poco más reservada, pero nunca negaba la posibilidad de un romance. Uno de los momentos más comentados fue cuando ambos fueron vistos en un viaje romántico a las Maldivas. Las fotos de ellos disfrutando de la playa, tomados de la mano, besándose, eran la prueba definitiva de que algo pasaba entre ellos. Sin embargo, a pesar de estas imágenes, la confirmación oficial tardó en llegar. ¿Por qué esta cautela? ¿Qué estaban tratando de proteger? Una de las teorías más populares es que ambos actores querían mantener su relación en privado, lejos del foco mediático. Querían proteger su intimidad y vivir su amor sin la presión constante de los medios y de los fans. La fama en Turquía, especialmente para figuras como ellos, es un arma de doble filo. Por un lado, les abre puertas a oportunidades profesionales inimaginables, por otro, los expone a un escrutinio constante, a la invasión de su privacidad y a la creación de expectativas irreales. La idea de mantener su relación alejada de ese ojo público, donde cada gesto, cada comentario y cada foto son analizados y comentados, era sin duda atractiva. Pero además de la protección de su intimidad, existían otras razones posibles para esta cautela. En el mundo de la farándula, especialmente en Turquía, las relaciones amorosas a menudo son utilizadas como herramientas de marketing, tanto para los actores como para los proyectos en los que participan. Una confirmación temprana de la relación entre Kerem y Hande podría haber generado aún más atención para Love is in the Air,
pero también podría haber significado una mayor presión para la pareja y una mayor dependencia de su relación para mantener el interés del público. Otra posibilidad, un poco más oscura, es que existieran factores externos que influían en su decisión. Podría haber presiones de agencias de representación, de productores o incluso de otros actores. El mundo del espectáculo es un negocio competitivo y complejo, donde las relaciones personales pueden ser manipuladas y utilizadas para beneficio de otros. La idea de que alguien más estuviera controlando su narrativa, dictando cuándo y cómo debían hacer pública su relación, no es descabellada. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la relación entre Kerem y Hande fue muy intensa y pasional. Se les veía felices, enamorados, y la química entre ellos seguía siendo palpable, incluso fuera de la pantalla. Compartían fotos, vídeos, mensajes llenos de cariño y admiración, y eso era suficiente para que los fans siguieran soñando. Sus publicaciones en redes sociales eran seguidas con avidez, y cada nuevo contenido era analizado en busca de pistas sobre su relación. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, recopilando fotos, vídeos y comentarios, y convirtiéndose en una comunidad que celebraba su amor y defendía su privacidad. Kerem, con su personalidad arrolladora y su encanto natural, conquistó a los fans con su espontaneidad y su sinceridad. Hande, con su belleza y su talento, cautivó al público con su elegancia y su dulzura. Ambos eran admirados por su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para conectar con el público. Su relación, tanto en la pantalla como en la vida real, era un ejemplo de amor, de compañerismo y de apoyo mutuo. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la farándula, el amor no siempre es para siempre. Después de un tiempo, empezaron a circular rumores sobre una posible crisis. Las publicaciones en redes sociales se hicieron menos frecuentes, las apariciones públicas juntos se redujeron, y la distancia se hizo evidente. Los fans, preocupados, comenzaron a especular sobre el motivo de esta situación. El silencio de la pareja, en lugar de calmar las aguas, alimentó la curiosidad y la preocupación. Cada foto que no se compartían juntos, cada evento al que no asistían, era motivo de especulación. Los fans analizaban cada gesto, cada comentario, cada publicación en busca de una señal. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, la separación. La noticia fue confirmada por varios medios de comunicación, aunque no hubo una declaración oficial por parte de Kerem o de Hande, los hechos hablaban por sí solos. Los rumores sobre el motivo de la ruptura fueron muchos y variados. Algunos decían que la incompatibilidad de caracteres había sido el detonante, otros apuntaban a la presión mediática, y otros incluso hablaban de terceras personas. La ruptura de Kerem y Hande fue una noticia que conmocionó a sus fans y al público en general. La pareja, que parecía perfecta, que encarnaba el amor idealizado de la ficción, se había roto en pedazos. La decepción fue palpable y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo y de especulación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Lo cierto es que después de la ruptura, ambos actores siguieron caminos separados. Kerem Bürsin, con su personalidad arrolladora, continuó su carrera profesional, protagonizando nuevas series y proyectos. Su talento y su carisma le abrieron nuevas puertas, y su popularidad siguió creciendo. Hande Erçel, por su parte, también siguió su camino, enfocándose en su trabajo y en sus nuevos proyectos. Su belleza y su elegancia la convirtieron en una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. La separación, sin embargo, no significó el fin de su carrera. Ambos demostraron su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante, a pesar del dolor y de la presión mediática. Su talento y su dedicación los llevaron a nuevos éxitos, y su imagen siguió siendo admirada y respetada por el público. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Qué secretos se revelaron después de la ruptura? Bueno, aquí es donde la cosa se pone más interesante. En los meses siguientes a la separación, empezaron a filtrarse algunos detalles que en su momento pasaron desapercibidos. Comentarios, gestos, declaraciones que, analizados ahora, revelan mucho más de lo que pensábamos. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Kerem mencionó que la relación con Hande había sido muy intensa, pero que también había enfrentado muchos desafíos. Y en otras ocasiones, Hande insinuó que las presiones externas habían afectado su relación. Analizar las declaraciones posteriores a la ruptura nos permite entender mejor los desafíos que enfrentaron.
Kerem, en algunas entrevistas, habló sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público, sobre la presión constante de los medios y de los fans, y sobre la necesidad de proteger su intimidad. Hande, por su parte, mencionó la importancia de la comunicación y del entendimiento mutuo, y la necesidad de aprender a lidiar con las expectativas externas. Algunas fuentes cercanas a la pareja revelaron que la diferencia de caracteres y las expectativas de cada uno fueron un factor clave en la ruptura. Kerem, con su personalidad más extrovertida y aventurera, buscaba una relación más abierta y relajada. Hande, por su parte, con su carácter más reservado y familiar, prefería una relación más estable y tranquila. Esta incompatibilidad, aunque no insalvable, pudo haber generado conflictos y tensiones en la relación. También se especuló sobre posibles problemas de confianza y sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público. La constante atención de los medios y de los fans, la presión de las redes sociales y la falta de privacidad fueron, sin duda, factores que afectaron la relación. La desconfianza, alimentada por rumores y especulaciones, pudo haber erosionado la relación y dificultado la comunicación. La falta de privacidad, la imposibilidad de vivir su amor de manera natural y espontánea, pudo haber generado frustración y estrés. Pero a pesar de todo, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos dejó una lección muy valiosa: el amor, a veces, no es suficiente. Por mucho que dos personas se quieran, las circunstancias, las presiones externas y las diferencias individuales pueden ser más fuertes que los sentimientos. Esta es una lección dolorosa, pero también realista. El amor no es una fórmula mágica que lo resuelva todo. Requiere esfuerzo, compromiso, comunicación y, sobre todo, compatibilidad. También nos demostró que en el mundo de la farándula, el amor puede ser efímero, pero el recuerdo y la admiración del público pueden perdurar para siempre. Y en el caso de Kerem y Hande, su historia sigue siendo un tema de conversación, un ejemplo de un amor que nos hizo soñar, y un recordatorio de que a veces, las relaciones más bonitas también pueden ser las más complicadas. La historia de Kerem y Hande trascendió la relación romántica. Se convirtió en un fenómeno social, en un reflejo de las expectativas, los deseos y las frustraciones del público. Su historia nos enseñó que el amor es un camino lleno de desafíos, que la fama puede ser una bendición y una maldición, y que la felicidad, a veces, es un objetivo difícil de alcanzar. Y por supuesto, no podemos olvidar que a pesar de la ruptura, ambos actores han seguido teniendo éxito en sus carreras. Kerem Bürsin se ha convertido en uno de los actores más reconocidos y queridos de Turquía, y Hande Erçel ha consolidado su carrera como actriz y modelo, siendo una de las figuras más influyentes del panorama turco. Su talento y su dedicación los han llevado a nuevos éxitos, y su imagen sigue siendo admirada y respetada por el público. La ruptura no significó el fin de sus carreras, sino el comienzo de una nueva etapa. Ambos aprendieron de sus errores, crecieron como personas y como profesionales, y se enfrentaron a nuevos desafíos. Su historia nos inspira a seguir adelante, a creer en el amor, y a no rendirnos ante las adversidades. En retrospectiva, podemos analizar varios factores que pudieron haber contribuido a la ruptura. La presión mediática, como ya hemos mencionado, fue un factor importante. La constante exposición de su vida privada, la invasión de su intimidad y la necesidad de satisfacer las expectativas del público generaron estrés y tensión en la relación. La falta de privacidad, la imposibilidad de vivir su amor de manera natural y espontánea, pudo haber generado frustración y resentimiento. Otro factor importante fue la diferencia de caracteres y de expectativas. Kerem, con su personalidad extrovertida y aventurera, buscaba una relación más abierta y relajada. Hande, por su parte, con su carácter más reservado y familiar, prefería una relación más estable y tranquila. Esta incompatibilidad, aunque no insalvable, pudo haber generado conflictos y tensiones en la relación. Las expectativas de cada uno sobre el futuro de la relación, sobre el matrimonio y la familia, también pudieron haber sido diferentes. También es posible que la edad y la etapa de vida en la que se encontraban cada uno influyeran en la ruptura. Kerem, con su personalidad aventurera y su enfoque en la carrera, pudo haber tenido menos prisa por establecerse y formar una familia. Hande, por su parte, pudo haber sentido la presión de la sociedad y de su familia por casarse y tener hijos. Estas diferencias en sus prioridades y en sus deseos pudieron haber generado conflictos y tensiones en la relación. La ruptura también puede haber sido influenciada por la infidelidad, aunque este extremo nunca ha sido confirmado.
Los rumores sobre terceras personas, aunque nunca fueron probados, pudieron haber erosionado la confianza en la relación y generado conflictos. La desconfianza alimentada por rumores y especulaciones pudo haber dificultado la comunicación y la comprensión mutua. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es mucho más que una simple historia de amor. Es una historia llena de secretos, de rumores, de emociones y de lecciones. Es una historia que nos enseña sobre el amor, la fama, la presión mediática, la incompatibilidad y la necesidad de aprender de nuestros errores. Es una historia que nos recuerda que la vida no siempre es fácil, pero que siempre hay esperanza y nuevas oportunidades. La historia de Kerem y Hande también nos enseña sobre el poder de la resiliencia y la capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. Ambos actores demostraron su profesionalismo y su capacidad para superar la ruptura y seguir adelante con sus carreras. Kerem se enfocó en nuevos proyectos, en viajar y en disfrutar de su libertad. Hande se enfocó en su trabajo, en su familia y en su bienestar personal. Ambos encontraron nuevas formas de ser felices y de seguir adelante con sus vidas. Su historia nos inspira a ser valientes, a ser fieles a nosotros mismos y a no tener miedo de asumir riesgos. Nos enseña que el amor puede ser complicado, pero que también puede ser una fuente de felicidad y de crecimiento personal. Nos recuerda que la vida está llena de altibajos, pero que siempre hay una salida y una nueva oportunidad. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de conversación en el mundo del espectáculo turco. Su historia ha sido objeto de análisis, de debates y de especulaciones. Los fans, la prensa y el público en general siguen hablando de su relación, de su ruptura y de su futuro. Su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans, y su recuerdo seguirá vivo por mucho tiempo. Así que, como ven, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es mucho más que una simple historia de amor. Es una historia llena de secretos, de rumores, de emociones y de lecciones. Y espero que con este vídeo hayamos podido desentrañar algunos de esos secretos y analizar algunos de esos misterios que tanto nos intrigaban. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y revelaciones sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Hemos revisado sus inicios, sus romances, los momentos más emocionantes y los rumores más jugosos. Hemos analizado declaraciones, gestos y secretos que nos permiten entender un poco mejor esta historia que nos mantuvo pegados a la pantalla. Recuerden que este es solo mi análisis, y que siempre habrá muchas versiones de la historia. Pero lo importante es que nos divertimos, que aprendimos algo nuevo, y que, sobre todo, compartimos nuestra pasión por el mundo del espectáculo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre esta historia. ¿Estaban de acuerdo con mis análisis? ¿Qué secretos creen que aún no hemos descubierto? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.